Buen día, presentaremos nuestro proyecto ordinario de la materia Derecho Marítimo. El tema del que les hablaremos es la Convención sobre el Alta Mar. Para comenzar, ¿qué es la alta mar? Bueno, la alta mar comprende los espacios marítimos libres comunes a todas las naciones y su estudio corresponde al derecho internacional. También es conocido como aguas internacionales. ¿Cuál es el origen de la Convención sobre el alta mar? Se da en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrado en Ginebra del 24 de febrero al 27 de abril de 1958. Ahí se aprobaron las disposiciones de las cuales hablaremos a continuación. En el artículo primero de la Convención nos dice que se entenderá por alta mar la parte del mar que no pertenece al mar territorial y exteriores de un estado, es decir, una vez que acaben las millas del mar que es territorio de alguna nación, lo que sigue es la alta mar. En el artículo 2 nos dice que estando en alta mar, ningún estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de ella a su soberanía. Y entre las libertades que tenemos al estar en alta mar, tenemos la libertad de navegación, la de pesca, la de tender cables y tuberías submarinas y la de volar sobre el alta mar. En el artículo tercero, que es uno de los más importantes, ya que hay varios estados que no tienen litoral, es decir, una costa marina para tener así acceso a la alta mar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, en los estados que están situados entre el mar y un estado sin litoral deberán llegar a un común acuerdo con el estado que no tiene la litoral. Y en ese común acuerdo se deberá de observar que el estado sin litoral tenga un libre tránsito por su territorio y de igual manera que los buques del estado sin litoral se les brinde el mismo trato que a los propios buques que son en ese territorio. En el artículo cuarto nos dice que todos los estados con litoral o sin él tienen el derecho de que naveguen en alta mar los buques que enarbolen su bandera. Y ya en el artículo quinto nos dice que cada estado establecerá los requisitos que sean necesarios para conceder la nacionalidad a los buques y de esa manera logran tener el derecho de enarbolar su bandera, es decir, tener en lo más alto del buque la bandera de la nación a la que pertenecen. Este artículo lo relacionamos con el artículo 10 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, ya que ahí nos menciona cuáles son los requisitos para que un buque obtenga la nacionalidad mexicana. En el artículo sexto, lo que vamos es que dice que un buque solamente puede tener una bandera de un estado y si ese buque llega a tener dos o más banderas de un estado para utilizarlos a su conveniencia, lo que va a suceder es que no podrá pararse en ninguna de esas nacionalidades frente a un tercer estado y también se considerará como un buque sin nacionalidad. El artículo 7 nos habla, bueno, este tiene relación con los últimos dos artículos que mencionó mi compañera anteriormente, puesto que no se juzgará conforme a los anteriores artículos. Es decir, en el caso en el que una embarcación tenga una bandera eh, que sea de una organización intergubernamental, no se van a aplicar las disposiciones que se mencionaron en los artículos anteriores. Posteriormente pasaremos al artículo 8 y el 9. En este caso, la convención en su artículo 8 nos habla sobre la inmunidad de los buques militares, pero en la legislación dice que todos nuestros buques tienen inmunidad, por lo que no nos apegamos estrictamente al artículo 8 de esta convención. Posteriormente, en el artículo 10, nos dicen que el Estado dictará ciertas disposiciones para que la seguridad en el mar pues sea más amena. Entre estas está la utilización de las señales para el mantenimiento de las comunicaciones y la prevención de abordajes, así como el cuidado de la tripulación del buque y las condiciones del trabajo que se llevarán conforme a la Ley Federal del Trabajo. Entre otras cosas, en el artículo 11 nos habla básicamente sobre los casos de abordaje o cualquier otro accidente
en los que serán juzgados las personas que hayan sido responsables de estos por las autoridades del Estado en cuya bandera se tenga enarbolada en la embarcación. Continuamente en el artículo 12 se nos hace mención a la obligación que tienen los capitanes de los buques para prestar auxilio, y con relación a esto podemos citar el artículo 162 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, en la cual se reafirma la obligación de prestar este auxilio, con la excepción de no hacerlo cuando solamente haya un caso de peligro que pudiera, en el que pudiera presentarse tanto la embarcación como la tripulación. En caso de que no exista este peligro y no se prestara este auxilio, se juzgarán conforme a las leyes penales. Posteriormente, en el artículo 13, nos habla sobre la prohibición que existe para el transporte de esclavos, por lo que el Estado tendrá la completa libertad de tomar las medidas que sean necesarias para evitar este tipo de accidentes o de acciones que lleven a tener los tripulantes. En cuanto al artículo 14, hace referencia a la unión o cooperación que tienen los estados para la represión de la piratería en alta mar o cualquier otro espacio que no esté bajo una jurisdicción de algún estado. Del artículo 15 al artículo 22 hablaremos sobre la piratería. El artículo 15 dice que la piratería son aquellos actos ilegales donde se utiliza la violencia y la depredación cometiendo un propósito, principalmente por la tripulación, los pasajeros, por los bienes que vayan a bordo del buque o la aeronave que se encuentre en alta mar. En el artículo 16 nos dice que tanto los actos cometidos por un buque privado o por un buque de guerra, ambos son delitos de piratería si se quedan con la aeronave o con el buque o con lo que tengan en su carga. El artículo 17 nos dice que son buques y aeronaves piratas, los destinados por las personas a un acto ilícito. Y de igual forma, se consideran piratas aquellos buques y aeronaves que sirvieron para la comisión de dicho acto. Posteriormente, en el artículo 18, nos dice que podrán mantener su nacionalidad aquellos buques o aeronaves que no hayan cometido algún acto ilícito, y podrán tener la pérdida de la nacionalidad únicamente si la ley que les dio la nacionalidad así lo decide. En el artículo 19 nos dice que todo Estado puede apresar en alta mar o en otro lugar que no cuente con una jurisdicción de ningún Estado. Y los buques o aeronaves piratas se van a regir mediante los tribunales de quien los haya detenido o capturado. Es decir, que van a utilizar las penas y medidas que la jurisdicción de quien los haya capturado sean pertinentes. El artículo 20 nos dice que cuando un buque o aeronave sea capturado por sospechas de piratería, pero sin comprobar nada o tener fundamento alguno, el Estado que haya detenido al buque o aeronave se hará responsable de todo aquel perjuicio o daño que se le pueda ocasionar mediante la captura realizada. En el artículo 21 nos dice que solo los buques de guerra y aeronaves militares o cualquier otro que se encuentre bajo el servicio del gobierno tendrán la autorización para poder realizar las capturas para el caso de piratería. Y el artículo 22 nos habla sobre los actos de injerencia que se ejecutan en virtud de facultades concedidas por tratados. Es decir, si un buque de guerra se encuentra un buque mercante extranjero en alta mar, no tiene derecho a revisarlo como tal. Sin embargo, podría realizarlo si tuvieran indicios de que se esté dando la piratería o la trata de esclavos. Y de igual forma se pudiera dar
la revisión del buque si, si el buque mercante y el buque de guerra tengan la misma nacionalidad. A continuación hablaré sobre el artículo 23 al 26. El artículo 23, el objetivo principal es que el Estado ribereño podrá emprender la persecución de un buque extranjero, siempre y cuando estos cumplan con las infracciones de sus leyes o reglamentos. El derecho de persecución cesará en el momento en el que el buque sea perseguido entre el mar territorial del país al que pertenece. Dicha persecución no se considerará comenzada hasta que el buque perseguidor haya comprobado por medio de prácticas que una de sus lanchas o embarcaciones está dentro de los límites del mar territorial. Se dice que el derecho de persecución solo podrá ser ejercido por buques de guerra o aeronaves militares. Continuamente, la persecución por aeronaves será efectuada por medio de dos supuestos, de los cuales el primero es mutatis mutandis y el segundo es la aeronave que vaya dando la orden de detención. Lo tiene que continuar el Estado ribereño llamado por ella hasta que llegue y ésta la continúe. Se dice igual que el buque que sea detenido en un lugar sometido a la jurisdicción de un Estado y al momento de ser escoltado por el mismo Estado, dice que no se podrá exigir el puesto de libertad por el simple hecho de que se haya sido escoltado. Continuamente nos dice que un buque, al ser interceptado o detenido en alta mar en circunstancias que no se justifiquen en el ejercicio de su derecho, se le va a resarcir el perjuicio o daño en el que éste haya sufrido por medio de la detención. Los artículos 24 y 25 nos dice las disposiciones para evitar la contaminación de las aguas por medio de los hidrocarburos que generan los buques. Esto por medio de las tuberías y teniendo esto estrecha relación en el artículo 76 al 77 de la Ley de Navegación. El artículo 26 nos dice que todo Estado tiene el derecho de tender sobre el lecho del alta mar, ya sea cables y tuberías de submarinos. Al establecerse esto, si ya hay unos existentes, se dice que se tiene que hacer una posible reparación para tener un mejor funcionamiento de estos. Ahora bien, seguimos con el artículo 27 que nos menciona que cuando un buque esté en su navegación y causa una ruptura o un daño a cablerías o a tuberías submarinas, pues lo que va a proceder es de que se le aplique una sanción con las medidas legislativas necesarias. Pero existe una excepción para esto. No se aplicará la sanción en dado caso que esta ruptura se haya dado porque se intentó proteger la vida de alguien o porque se estaba tratando de mantener en buena condición el buque. El artículo 28 nos dice que si una persona es dueña de una cablería o una tubería submarina y la está tratando de poner o la está tratando de reparar y daña otra tubería u otra cablería, pues esto lo va a llevar a que responda al costo de la reparación de lo que haya dañado. En el artículo 29 se nos señala que la persona debe probar que ha tenido que sacrificar una ancla, una red o cualquier otro material de pesca. Esto con el fin de que pues se le pueda indemnizar por el propietario del cable o de la tubería, que pues se intentó no causarle ningún daño. En el artículo 30 nos dice que todo lo que está dispuesto en la convención no afecta con los tratados o los acuerdos internacionales que tienen los países de la convención. En el artículo 31, 32 y 33 se nos dice cuáles son los estados que están integrados en la convención, que son aquellos que firmaron el 31 de octubre de 1958
y también de que esto está bajo del poder del secretario general de las Naciones Unidas. El artículo 34 y 30, el artículo 34 menciona cuando entra en vigor lo que es la convención, nos dice que los estados pueden adherirse. El artículo 35 nos dice que una vez expirado el plazo de 5 años desde que entró en vigor la convención, los estados que son partes pues de la convención pueden pedir que se revise. El encargado de esa revisión de las peticiones pues es la Asamblea General de las Naciones. El artículo 36 nos dice lo que debe hacer el secretario general de las Naciones Unidas, que consiste en avisarle a los a los estados que son están integrados en la convención, cuáles son los países que han firmado, también avisar cuándo es la fecha que entra en vigor la convención y las peticiones que hay. Y ya por último nos dice en el artículo 37 que el original de esta convención, ya sea que esté en texto chino, español, francés, inglés o ruso, pues también son auténticos y como bien mencionamos anteriormente, está a cargo del secretario general de las Naciones Unidas y este debe remitir las copias certificadas a todos los estados mencionados en el artículo 31. Es todo de nuestra parte. Muchas gracias.